Voy a entrar en materia directamente porque vamos bastante justos de tiempo. El tema de la familia, pues evidentemente, claro que es un objetivo a destruir. Es un objetivo a destruir por la revolución. Y cuando hablo de la revolución, lo he dicho en más de una ocasión, pero hoy lo repito, creo que debemos considerarla como un proceso muy largo, con distintas etapas, que se van sucediendo y posibilitan la nueva edición del proceso revolucionario con distintos rostros. Pero a partir de la francesa, por no hablar de Lutero y todo lo que trae la Ilustración, pero si pusiéramos como fecha de arranque, por poner una, la Revolución Francesa, luego han venido toda una sucesión de revoluciones, las liberales, la marxista, toda es la misma, solo que van cambiando, como digo, matices, a veces importantes, otras veces no tanto, pero lo que subyace en todo el proceso revolucionario, que llega con claridad, por poner otro hito histórico, hasta los años 60, la famosa revolución sexual o cultural de esa década, es todo lo mismo. Y curiosamente, lo que se puede observar en todo el proceso, desde la francesa hasta la actualidad, es que la familia es el objetivo prioritario. El matrimonio y la familia, la vida y la familia. Cada vez se ha ido radicalizando más el proceso, pero es que ya en la Francia revolucionaria se salen de la era cristiana, la familia ya es perseguida entonces, por supuesto empiezan a introducir una legislación contraria. Voy a centrarme en el caso español, que es de lo que se trata hoy, y durante el siglo XIX, en las revoluciones liberales, vemos cómo sistemáticamente piden dos cosas. ¿Quiénes, antes de entrar en materia, quiénes están moviendo ese proceso revolucionario? Pues aquellas dos fuerzas que Franco incluyó en un mismo grupo a la hora de crear el tribunal que la reprimiera: masonería, por un lado, comunismo, por el otro. León XIII ya dice que son perfectamente afines y que tienen idénticos propósitos. Y desde luego, lo he repetido, pero creo que no sobra decirlo, se trata, en definitiva, también citando a León XIII en Humanum Genus, de destruir hasta sus cimientos todo el orden religioso y civil creado por el cristianismo. Si se trata de lograr eso, pues evidentemente hay que empezar por la familia. ¿Por qué la familia es algo tan sensible o tan importante como gran victoria a conseguir por las fuerzas revolucionarias? Pues hay definiciones muy breves, pero que nos pueden servir como punto de apoyo para arrancar. Yo creo que a los que estamos aquí no se nos oculta la importancia que tiene en la sociedad que haya familias fuertes y que siga existiendo la institución familiar, la auténtica familia, claro. Pero de todas formas, yendo simplemente al catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 2207 nos dice que la familia es la célula original de la vida social. Esa sociedad natural donde el hombre y la mujer son llamados al don de sí en el amor y en el don de la vida. Nada menos. La célula original de la vida social. Hay muchísima doctrina pontificia en relación con la familia. Precisamente cuanto más atacada ha sido en los últimos 2 siglos, más documentación vamos a encontrar al respecto. Pero por no salirme y perderme en el hilo que tengo que continuar, sigo con el catecismo, donde también leemos: sin familias fuertes en la comunión y estables en el compromiso, los pueblos se debilitan. ¿De qué se trata entonces? De debilitar a los pueblos. Y naturalmente siempre en un sentido espiritual. Estamos en una revolución que ha buscado siempre, desde la francesa hasta la actual, hoy se ve más claramente incluso, establecer o conseguir llevar a culminación un proyecto de dominio universal. La masonería fue una internacional, realmente es la primera gran internacional, porque nace en Inglaterra en el siglo XVIII, pero se ha extendido por todo el continente europeo, incluyendo los países católicos. A mediados del siglo XVIII ya tenemos condenas pontificias, Clemente XII, Benedicto XIV, y ya no han parado durante todo el siglo XIX, seguimos encontrándolas, porque es una multinacional, o una internacional, mejor dicho.
con un proyecto común, que es lo que aúna a todos los que se inician o dirigen, sobre todo, la secta. Una internacional es también el comunismo, nadie lo oculta, el socialismo lo es también, y beben en las mismas fuentes. El proyecto de disolución de la sociedad, el proyecto de disolución de la sociedad cristiana está igualmente fuerte y representado en el socialismo, en el comunismo, tanto como en la masonería. Parecen fuerzas diferentes, suele asociarse el concepto de masonería a una extracción más ilustrada, más burguesa. Supuestamente la Internacional Socialista o Comunista tendría una base más proletaria. Es mentira, porque en definitiva los dirigentes son de una extracción muy similar, cuando no son también masones, como lo han sido desde luego en el arranque de la revolución. Por ejemplo, en Rusia, 1917, la revolución que conocemos genéricamente como la rusa, tiene 3 etapas que se dan en un mismo año. Las 3 etapas, que son la etapa liberal, la socialista y la comunista, tienen un inicio masónico. En el caso de Kerensky, que es la etapa segunda de la revolución, es que preside un gobierno que es enteramente masónico, socialista, pero masónico, a la vez. No es nada incompatible, sino muy al contrario. Volviendo a la familia, ¿en qué se ha centrado el ataque? Principalmente contra la familia. Pues en algo que estudiamos conjuntamente cuando damos la asignatura de Doctrina Social de la Iglesia, vienen juntos un apartado y otro. Vida y familia. Primero la vida, la defensa de la vida es fundamental. Y se preguntarán por qué. Porque además, por ejemplo, en la ideología masónica, el hombre es el centro de adoración, es lo más elevado. ¿Por qué entonces, si el hombre es lo único digno de adoración, como llegó a decir Rodríguez Zapatero, por qué su dignidad se menoscaba, se destruye por completo dentro de la secta? Porque claro, si el derecho a la vida no existe, la dignidad del hombre se cae. Si Dios sale de la ecuación, no hay dignidad del hombre posible. Sería la criatura más evolucionada, pero algo parecido a un primate que ha llegado más lejos que ninguno. Dios es imprescindible para entender cuál es la dignidad auténtica del hombre. Y en cuanto a la vida, es curioso que el ataque haya ido tan dirigido contra ella, sobre todo en las últimas etapas revolucionarias, concretamente a partir de los años 60, con la revolución sexual que empieza en los Estados Unidos, Europa también, en la universidad. Y aquí no voy a entrar en la escuela de Frankfurt, que ya he tratado en otras conferencias, pero es que esa etapa es fundamental para entender el asalto a la vida humana. Hay un precedente claro en Rusia, porque ya en el año 20, es decir, habían transcurrido solamente 3 años desde el triunfo de la revolución allí, en la Unión Soviética se legaliza por primera vez en país alguno el aborto. Y el aborto es libre y gratuito en la Unión Soviética desde 1920, con mucha anterioridad, con mucha antelación a las legalizaciones que vendrán después. ¿Por qué ese ataque a la vida? Estaba preguntándome de forma retórica. Pues porque si legalizamos la destrucción de vida humana, primeramente con el aborto, luego lo hacemos extensivo a la eutanasia, en fin, hay muchas maneras. El aborto cada vez de una forma más invasiva en cuanto a los derechos, hasta llegar a proclamarlo derecho, no una excepción, como en un primer momento fue en el caso español. Pasamos de exceptuar unos supuestos, en el caso del aborto de Felipe González, la ley del aborto de Felipe González, a que ya con Zapatero, seguimos en la onda del Partido Socialista Obrero Español, es un derecho. Ya hasta la semana 14ª, la mujer puede optar libremente por interrumpir, manejan el lenguaje como les parece, el embarazo o no. No es una interrupción. Una interrupción es otra cosa. Si matas al niño se ha acabado el proceso y no tiene recuperación posible. Decía que legalizando la destrucción de vida humana hemos dado en el centro de la diana. Porque si ese derecho no es defendible, si es cuestionable, ¿qué otros derechos podemos defender? Absolutamente ninguno.
La plataforma de cualquier declaración de derechos, por supuesto, es el de la vida. Si ese no lo tenemos o le quitamos importancia, todo lo demás es cuestionable en cuanto a derechos se refiere. Libertad de expresión, etcétera, etcétera. Iré tocando lo que me dé tiempo en el transcurso de este rato, que bueno, que es poquísimo ya. Pero, como digo, el derecho fundamental que había que atacar es ese. Ese ya está atacado. Es más, se ha ido blindando hasta llegar al caso de Francia, donde ha ido a la Constitución por obra del presidente Macron. Pero, por cierto, cuando ha hecho esto, tampoco estaba haciendo nada excepcional. La Unión Europea ha votado el informe MATIC en el año 2021, donde declara que es un derecho, el derecho al aborto, y es más, pretende suprimir definitivamente la objeción de conciencia. Es un derecho tan inviolable que quien no, el personal sanitario que no quiera colaborar en él, pues evidentemente estará incurriendo en una dejación de prestación de vida. Es decir, será un delincuente. Así que ya por delante la Unión Europea, hábil colaboradora en todos estos procesos revolucionarios, sobre todo en los últimos tiempos, para implantar esa tiranía final, había ido por delante de Macron. ¿Qué tiene que ver todo esto con el proyecto cuyos autores ya he identificado en un momento? Pues que nunca se han apartado del proyecto en cuestión. En el caso de Macron está agradecidísimo y lo ha expresado de una y mil veces y de muchas formas al Gran Oriente de Francia. Las leyes contra la vida y contra la familia, y esto es confesión de masones que han dejado las logias, cito siempre a mi buen amigo Sergio Abad Gallardo, dice que las leyes de ideología de género, que también van contra la familia, por supuesto, se han debatido en las logias, se han planchado en ellas. Concretamente, por no extenderme, la del aborto, que lleva el nombre de la ministra que lo sacó adelante, Simone Veil, es una ley que se planchó en la logia de su asesor, el principal de todos, el doctor Pierre Simon, que había sido gran maestro de la Gran Logia de Francia y que además ha dejado un libro escrito que merece la pena ojear por lo menos, aunque lo han retirado hace tiempo y es difícil de encontrar, porque la propia masonería entendía que aquí su gran maestro había ido demasiado lejos cuando afirma que la ley del aborto es una gran victoria de la masonería sobre el pensamiento judeo-cristiano. Así que vamos aclarando posiciones. No es una manía que les haya entrado de repente legalizar el aborto, convertirlo incluso en un derecho después. Es un proyecto muy claro de devaluación de la dignidad del hombre. Si de paso, una vez logrado esto, destruimos la familia, pues hemos dejado a la sociedad completamente inerme. Como nos dice el catecismo, una sociedad de familias fuertes es una sociedad fuerte. Lo contrario, pues es lo que trae. Una sociedad débil, atacable y que además ya no tiene conceptos claros de nada ni puede defender derechos prácticamente. O sea que vida y familia, cuando son atacadas, lo son con un proyecto político a largo plazo de dominación permanente. Así que la sociedad resiste cuando resiste a la familia y cuando no, pues no lo hace. O es muy difícil que lo haga. Como he venido a ceñirme al caso español y muy concretamente a partir de la transición hasta ahora, empiezo con una cita de Francisco Franco en 1971, año jubilar jacobeo. En la ofrenda al apóstol, Franco dice que reza, pide además que recemos, o que rezaran los españoles de entonces, para que España se salve de la invasión materialista que trata de terminar con el orden espiritual de nuestro tiempo. Palabras casi textuales de aquella cita. Invasión materialista, es decir, la supresión de lo espiritual. Y desde una óptica materialista podemos justificarlo casi todo, evidentemente, desde el hedonismo hasta la propia elección de la persona según el libre arbitrio de cada uno. De ahí que tengamos infinidad de géneros ya definidos y vaya usted a tocar eso. Es lo más sagrado, porque luego
los artífices de esta ingeniería social son terriblemente dogmáticos e intolerantes. No admiten libertad de expresión. Antes de entrar en el caso español, y con esto ya no voy a referirme más que a él, quiero traer aquí a colación lo que va a hacer 2 años, la relatora de Naciones Unidas, nada menos que para la libertad de expresión, Irene Khan, en agosto del 23, elabora un informe en el que dice que los estados y también los propietarios de las empresas que controlan las redes sociales deben tener mucho cuidado en limitar las expresiones excesivamente tradicionales en relación con la vida, la familia y el género. La que tiene por misión, por el cargo, que defender la libertad de expresión, añadiendo que quienes expresen opiniones excesivamente conservadoras, es decir, quienes defiendan vida de familia, están incurriendo en un delito de odio y además están incurriendo en un delito de atropello de los derechos de los grupos transgénero, etcétera, que no se sienten conformes con lo que la biología les dio, incluso en un ataque contra la mujer. Todo esto lo dice ella. Es decir, que desde Naciones Unidas, porque el informe lo publica el organismo en cuestión, estamos viendo algo que ya, por cierto, no es la primera en decirlo. Hillary Clinton en 2015, en la cumbre de Mujeres en el Mundo, dice que los gobiernos deberían utilizar su poder coercitivo para redefinir los dogmas religiosos. Y esto es interesante tenerlo en cuenta, porque no son declaraciones de perturbados mentales, aunque podemos tener sobre ellos la opinión que queramos, y yo creo que aquí no faltan elementos objetivos. Es que estos personajes tienen poder, han tenido muchas veces el poder político y lo pueden volver a alcanzar, y tienen un poder mediático impresionante, todo el que les da la fuerza del organismo en el que están inscritos. O sea que no nos enfrentamos con un enemigo más o menos desprovisto de armamento, lo tiene y fuerte. En vísperas de la Constitución, de la que aquí se hablaba a primera hora, y por cierto, con brillantez, quiero felicitar a quien me ha antecedido aquí en esta tribuna, ¿no? A Fernando Paz, porque ha hecho una exposición sobre el proyecto constitucional, el régimen del 78 y lo que ha traído. Voy a centrarme en un aspecto que tiene que ver con lo espiritual, porque aquí la gran batalla es la espiritual, es algo que si alguien me ha oído hablar de temas similares en ocasiones anteriores, sabrá que yo siempre insisto en que estamos en un combate espiritual. Y si sacamos esta lucha del contexto espiritual, no entenderemos absolutamente nada. Como estamos en una batalla espiritual, y por eso, antes de continuar, quiero llamar a la esperanza una vez más, porque esa batalla, ese combate espiritual, ya sabemos no quién lo va a ganar, sino quién lo ha ganado ya, por negros que parezcan los tiempos en los que estamos. Quien vio con enorme claridad lo que iba a ocurrir en España ya en 1978 y se atrevió a decirlo, porque no todos lo hicieron, hablo incluso del mundo católico, de la propia jerarquía, hubo casos aislados, pero el que habló con más claridad y ha dejado para la posteridad un documento que hay que repasar de vez en cuando, es el que era cardenal primado, arzobispo de Toledo, don Marcelo González Martín, que publica en noviembre del 78, el 28 de noviembre del 78, es decir, en las vísperas del referéndum sobre la Constitución, un documento, una pastoral, que se llama así, ante el referéndum sobre la Constitución. Lo primero que denuncia es que en esta Constitución la ley natural ha sido excluida. No hay ninguna referencia a Dios. Si la ley natural sale del contexto, esto luego lo desarrolla bastante a fondo en el Parlamento alemán Benedicto XVI, años más tarde, estamos sometidos a cualquier arbitrariedad. Y citaba a San Agustín, en aquella ocasión Benedicto XVI, diciendo que quita el derecho y el Estado se convierte simplemente en una banda de bandidos. Tenemos pruebas fehacientes de que es así. En cuanto el derecho natural no existe, no hay una instancia superior que regule la ley, vamos hacia la banda de bandidos que conocemos todos perfectamente. Y no solo en España, por supuesto.
Así que denuncia la omisión real y no solo nominal de toda referencia a Dios y a su ley, porque en el momento en que esa ley desaparece puede venir cualquier cosa. Dice textualmente: la falta de referencia, principio de la cita, a los principios supremos de la ley natural o divina, trae una sociedad civil totalmente inerme. La orientación moral de las leyes y actos de gobierno queda a merced de los poderes públicos turnantes. Esto, combinado con las ambigüedades introducidas en el texto constitucional, puede convertirlo fácilmente en manos de los sucesivos poderes públicos en salvoconducto para agresiones legalizadas contra derechos inalienables del hombre. ¿Quién puede discutir esto hoy? Esa ambigüedad, ese suprimir a Dios y su ley natural, nos ha traído la situación en la que estamos. Claro que también habría que conectar esto, lo que estoy leyendo sobre la carta de don Marcelo, con el contexto internacional, porque evidentemente España es víctima de un proceso mundial, internacional, donde por delante y antes de que Franco muriese ya estaba en marcha el proceso revolucionario en su etapa de los años 60, la etapa más disolvente que la revolución ha conocido. De ahí vienen las leyes de género, los mal llamados nuevos derechos, que también Benedicto XVI calificó de derechos no, sino de la expresión de simples deseos egoístas que carecen de fundamento en la verdadera naturaleza humana. Pero eso no es un problema español. España lo que pasa es que está sometida, inscrita, dirigida desde todo ese entramado internacional que dicta a nuestros gobernantes lo que tienen que hacer, y estos cumplen gustosísimos. Pero no es una idea española, no es un problema español, exclusivamente español. Aunque aquí estamos hablando de lo que nos afecta a nosotros de forma más directa. Luego habla de que la juventud española caerá indebidamente en manos de las oligarquías de partidos políticos. Ya llama la atención sobre lo que puede ocurrir, y ocurrió con la juventud. Yo ya he hablado aquí también, en este mismo sitio, de la situación trágica en la que se encuentra la juventud española hoy, porque ha sido marginada y yo creo que se puede decir que incluso perseguida, de una forma más o menos sutil, pero legal, que impide que cumplan su designio, que desarrollen sus capacidades, que encuentren su sitio en la renovación también de la sociedad, hasta lograr lo que se ha calificado ya de suicidio demográfico. No solo porque han sido atacados de forma ideológica, brutalmente desde la cuna, sino porque además materialmente se les ha impedido y se les sigue impidiendo que desarrollen o que lleguen a construir familias, por supuesto, e incluso un proyecto vital con esperanza de futuro. Esto ya lo ve don Marcelo. Dice que a esa versión marxista, porque introduce naturalmente el elemento marxista en lo que nos espera si se vota la Constitución del 78, tampoco clara en muchos aspectos, a esta versión marxista de nuestra historia debe añadirse la imposición más reciente de la ideología de género. Es decir, que naturalmente ya se veía venir, cuando todavía ni se hablaba de los nuevos derechos, algo que va a irse introduciendo en la educación de los jóvenes, violando también los derechos de la familia. Esto no lo dice don Marcelo, pero vino después, de forma clarísima. Los derechos a la educación de los hijos es un derecho de la familia que se ha discutido, que se ha negado por activa y por pasiva. Aquí he dado un pequeño salto en el tiempo, he venido al presente, pero quiero volver a la carta de don Marcelo porque dice cosas también muy interesantes. La Constitución no tutela los valores morales de la familia, que por otra parte están siendo ya agredidos con la propaganda del divorcio, de los anticonceptivos y de la arbitrariedad sexual. Está hablando del año 78 y ya ocurría todo esto. ¿Cómo no iba a llegar lo que tenemos delante? Los medios de difusión que invaden los hogares podrán seguir socavando los criterios cristianos
en contra de solemnes advertencias de los sumos pontífices dirigidas a los gobernantes de todo el mundo y no solamente a los católicos. Se abre la puerta para que el matrimonio, indisoluble por derecho divino y natural, se vea atacado por la peste de una ley de divorcio, fábrica ingente de matrimonios rotos y de huérfanos con padre y con madre. No puede ser más denso el párrafo, porque nos está hablando de ese bombardeo ideológico que vendrá luego clarísimamente, que ya se notaba en el 78, y la destrucción del matrimonio con una indefensión absoluta de los hijos habidos en el mismo. También lo habían avisado los sumos pontífices, mucho antes de que lo dijera don Marcelo, ya en el siglo XIX. Pero esto llegó. Y claro, aquí cabría hacer una leve referencia brevísima a las cumbres de Naciones Unidas, de las que suelo hablar, sobre todo dos de ellas, las de 1994-1995, la primera sobre población y desarrollo, la segunda sobre la mujer. En ambas convocatorias se atacó a la familia sistemáticamente. Familia y vida. Porque en la cumbre del Cairo lo que se trataba era de imponer la agenda de la representación de Estados Unidos, liderada por Clinton, que lo apoyó sin reservas, de imponer un aborto sin restricciones. No le salió del todo bien. Algunas cosas le salieron por donde no esperaban, como la intervención de la primera ministra pakistaní, de la que esperaban mucho, porque una mujer del mundo islámico, progresista, de izquierdas y dedicada a la política, esperaban que fuera feminista y hiciera un discurso en la dirección que ellos querían. Hizo todo lo contrario. Pero aparte de eso, los países del tercer mundo que se sabían objeto de las políticas que querían imponerles, se pusieron en bloque en contra. Y claro, eran más, aunque mucho más débiles, pero a la hora de votar eran muchos más, y el proyecto del Cairo no prosperó. Da igual, son inasequibles al desaliento, llegamos al 95, en el 95 volvieron a la carga, hablando de las distintas formas de familia. ¿Eso qué es? Pues abrir el campo a la definición de familia como casi cualquier tipo de agrupación humana de la clase que se considere. Aquí en España se ha hecho de una forma contundente. Tenemos sobre todo el gran proyecto de ingeniería social, que nunca ha sido desmentido luego, de Rodríguez Zapatero con sus leyes de género, su aborto ya elevado al nivel de derecho, porque claro, durante esas primeras 14 semanas la mujer en España puede abortar sin ningún tipo de cortapisa. Hablan de la interrupción, como decía antes, pero es el asesinato del niño. Y luego, claro, las menores que pueden ir a abortar solas. Aunque a veces, la verdad, la sociedad está en tal situación que no sabemos si es mejor que vayan solas o acompañadas, porque en ocasiones en los abortorios los rescatadores me cuentan cómo son las propias madres o padres quienes las llevan a abortar. A eso hemos llegado en la sociedad actual. En cualquier caso, las cumbres de Naciones Unidas no engañaban. Lo que pasa es que pasaban muy desapercibidas porque lo que no hacían tampoco era informar en prensa. Se informaba de los aspectos folclóricos, pero no de lo que se estaba debatiendo. Y en esa cumbre, ya en el Cairo, se habla de utilizar los medios de entretenimiento, cine, radio y televisión, incluso teatro clásico, no sé por qué el clásico, bueno, sí que lo sé, para ir introduciendo la nueva ideología, los nuevos derechos en la sociedad. Nada quedaba al azar. Esto enlaza con lo que había dicho 20 años antes don Marcelo, cuando habla de cómo en los hogares entraba esa propaganda ya de forma invasiva. El divorcio no tardó en llegar. Como él profetizaba, el 22 de junio del 81 queda aprobado. Hoy el apoyo, claro, sería mucho mayor, porque el consenso ya es casi unánime. En el tema del aborto tampoco la cosa es muy distinta, porque si bien es cierto que el PSOE va por delante, y ahí vemos ese elemento marxista que han denunciado los papas, que ha denunciado el propio don Marcelo, de ataque a la familia y a la vida, inclusive. Pero es que el PSOE va por delante. En la transición hay algo que deberíamos subrayar. Cuando se legalizan los partidos socialista y comunista, no solo se legalizan, se trae a los dirigentes que estaban en el exilio y habían sido protagonistas de primera fila durante la Guerra Civil, concretamente comunistas,
Santiago Carrillo y la Pasionaria. Y no vienen de cualquier manera a acabar sus días pacíficamente aquí, es que los traen a las Cortes. Con lo cual ya al pueblo español están transmitiendo un mensaje muy claro. Por lo menos que se lo pregunten. Y no será que aquellos eran los que tenían la razón. Porque han vuelto con todos los honores. Así que eso queda ahí. Y en cuanto al marxismo, pues sí, evidentemente, la batalla contra la vida y contra la familia la ha protagonizado el Partido Socialista Obrero Español de manera más radical cada vez, hasta que ya casi Felipe González puede parecer un conservador, homologable al Partido Popular. Pero yo aquí quiero traer una experiencia personal, quizá muchos de los que estén lo recuerden, que es el debate televisado entre Felipe González y José María Aznar en el año 93, ya de cara a las elecciones. En ese debate, Felipe González llevaba preparado el guión perfectamente para acorralar a su rival, consiguiendo, si es que lo lograba, que clarificase el programa del partido. Y se centró en uno de los puntos clave, que era el del aborto. Yo lo vi con asombro, pero lo vi en directo. Cuando le pregunta por este tema, Aznar contesta otra cosa. Vamos, algo que no tenía nada que ver con el aborto. Felipe sonríe socarrón y le vuelve a presentar la pregunta. ¿Qué va a hacer usted con la ley del aborto? Porque él ya la había introducido. No contestó. Me quedé asombrado y pensé, bueno, no lo quiere decir ahora en campaña electoral, aunque ya eso es muy grave, porque si no lo quiere decir es que encuentra que hay argumentos a favor, pero supongo que en cuanto gobierne lo quitará. Ya sabemos todo lo que pasó. Nada de nada. Muchos años más tarde lo justificaba diciendo que no lo tocó porque había ya un consenso social en España partidario del aborto. Y así nos hemos venido sucediendo hasta la actualidad. No olvidemos que Mariano Rajoy habló de reformarlo, no suprimirlo, no, por favor. Pero reformarlo sí, y también sabemos perfectamente qué ocurrió con la reforma. Después de darle varias vueltas, por cierto, que el proyecto del Partido Popular de inconstitucionalidad del aborto, como sabe cualquiera, pues tardó 13 años en recibir una respuesta, que era la que cabía esperar, pues que aquello estaba muy bien y era constitucional. Mientras tanto, ¿qué pasó con el proyecto de reforma? Pues que naturalmente ahí se quedó y no hubo ninguna reforma del aborto. El propio Partido Popular retiró su proyecto. Lo suelo traer, ya no me va a dar tiempo de darle lectura, pero sí destacar aquella carta pastoral de Monseñor Reich Pla, llamar a las cosas por su nombre, donde dice o explica el por qué el Partido Popular ha retirado ese proyecto de reforma de la ley del aborto. Y habla de un imperialismo transnacional que ha presionado fuerte, utilizando naturalmente al lobby LGTB y a todos los que dependen de ese imperialismo económico transnacional, capitalista, para que España no se convirtiera en un ejemplo para Europa y Hispanoamérica en materia abortista. Es decir, que a la hora de la verdad tampoco se sintió con ánimo o no quiso plantarse ante esas fuerzas Mariano Rajoy y retira su proyecto. ¿Qué ocurre? Que claro, con la llegada de Zapatero al poder mediante lo que se puede calificar, desde luego sin rubor, de un golpe de Estado, retomamos la ingeniería social marxista donde se había quedado. Yo aquí quiero recordar lo que decía al principio, el primer país que legisla a favor del aborto y lo legaliza es la Unión Soviética. Tampoco es muy raro que sus herederos ideológicos, aunque luego Felipe González quiso desmarcarse renunciando al marxismo, pero son herederos ideológicos de todo aquello, retome el asunto donde lo habían dejado. Nuevos derechos, un aborto ya como derecho y una sociedad española prácticamente irreconocible a día de hoy. Sin embargo, también soy de la opinión de que España, y lo vengo sosteniendo desde mucho antes de que todo esto haya ocurrido, va a ser imbatible. Y esto solamente se puede explicar desde la fe. También es verdad que si conoces la España real y no la que aparece en medios de comunicación exclusivamente, ves núcleos de resistencia, ves una juventud que se resiste
a seguir siendo manipulada, adoctrinada y, por cierto, marginada, y que funciona. Más que gente de más edad, muchas veces. Pero volvamos siempre al combate espiritual, al Sagrado Corazón. Los que han entronizado al Sagrado Corazón lo han pagado caro. Casos de Alfonso XIII en su momento, ya le avisaron que perdería el trono si no se iniciaba en la masonería, y entre otras cosas, aquella delegación que recibió el año 19 le decía que no solo tenía que iniciarse, sino introducir, de momento, el matrimonio civil. Es decir, que luego le acusaban de borbonear, pero estos demócratas masones lo que querían es que lo hiciera, porque él no tenía por qué legislar en ese tema, ni en otros. En cuanto a el argumentario del Partido Popular en general en estos temas, como irse resignando a lo que el marxismo le va imponiendo, también se adelantó don Marcelo, y con esto voy a ir acabando enseguida, porque habla de algo que manejamos demasiado a menudo y es muy grave: el mal menor. ¿El mal menor? El mal es el mal. ¿Y menor en qué caso? Bueno, podríamos entrar aquí en definiciones. A veces el mal menor es que ya ha ocurrido, nos lo han hecho, nos lo han impuesto. Y hay que tratar de minimizar el efecto del mal. Pero muchas veces se utiliza para hacer un ejercicio de pura hipocresía. Voy a aceptar el mal menor para evitar el mayor. ¿Y cuál es el mayor? Aquí también nos daba respuesta don Marcelo. Porque decía, anticipándose a lo que veía venir: estos son, a nuestro parecer, los riesgos más notables a los que la Constitución puede abrir paso. Habla de aborto y matrimonio, es decir, familia. Su gravedad es manifiesta. Lo que por razones de orden político, que por razones de orden político se inclinan a un voto positivo, consideren ante Dios si realmente hay mayores males que justifiquen la tolerancia de un supuesto mal menor, sin olvidar que no es lo mismo tolerar un mal cuando no se ha podido impedir que cooperar a implantarlo positivamente, dándole vigor de ley. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y en eso estamos inmersos, insisto una vez más, para ya casi terminar, pues desde la transición hasta ahora. ¿Cuál es la situación de España en el contexto internacional? Bueno, pues aquí, como vamos por entregas y tenemos breves paréntesis del Partido Popular, donde no pasa nada, aunque tengan mayoría absoluta, por aquello de ese consenso social supuestamente ya impuesto en la sociedad, nos deberían explicar qué fuentes han manejado para descubrir ese contexto que hace que todos los españoles estén a favor de las leyes de Zapatero, por ejemplo. Bueno, no nos lo explican y seguimos adelante. A día de hoy, por fin, sí, ya se oyen voces cada vez menos tímidas, porque al principio tampoco nadie se atrevía a meterse demasiado con esto. Y de hecho en el Partido Popular yo veo que generalmente, cuando ya parece que hemos llegado al límite de lo intolerable, hay negociación. Volvemos a la política del mal menor. Hay como un consenso, en Europa por supuesto, porque en Europa, en el Parlamento Europeo, van juntos. En resoluciones que nos afectan a todos, van juntos, desenmascarándose. Y Europa es lo que es. También lo que decía aquí Fernando Paz la primera hora. Es un proyecto político que trata de imponer, naturalmente, un supraestado, digamos, aquello de la nación de naciones, pero convertido a una escala mucho mayor, en algo tan difuso como un continente sometido a algo nada democrático, como serían esos equilibrios de poder de Bruselas o donde quieran poner la capital, que nos impondría, naturalmente, todo lo que están intentando imponernos desde Naciones Unidas y demás organizaciones. No gubernamentales muchas veces. Por ejemplo, es impresionante, pero el poder que tiene una organización como Planned Parenthood en Estados Unidos y en la Unión Europea es increíble, pero es que opera como un organismo político y tiene todo el apoyo político y toda la financiación que quiera recibir, cuando es una organización dedicada únicamente
¿A qué? A suprimir vidas. Por más que hables de asesoría, de educación de la juventud, en materia sexual, eso ya lo hacen también en los colegios, en las escuelas, inclusive concertadas muchas veces, por aquello de sobrevivir, volvemos al mal menor. Aquí es difícil que alguien se plante en serio, y también eso ha contribuido en parte al deterioro de la moral pública y del discurso político que tenemos que resistir, pero es lo que hay. De manera que esto nos afecta a todos. Lo que pasa en Europa, claro que nos afecta a todos. Pero antes que nada, habría que resolver lo que pasa aquí. Y habría que llamar a la sociedad a tener en cuenta cuál ha sido el proceso, por lo menos meditar sobre lo que esto ha sido, lo que está en juego, el terreno que ya se ha perdido. Es difícil cuantificar en millones de vidas humanas cuántas se han perdido desde que se legalizó el aborto. Por cualquier vía de aborto, además, incluyendo el aborto químico, que es muy difícil de cuantificar. En el mundo y en España, exactamente igual. Y también, como decía en Evangelium Vitae Juan Pablo II, tan grave como la pérdida de tantas vidas inocentes, subrayaba siempre lo de inocentes porque no entraba en el debate de la pena de muerte. Vidas inocentes. Tan grave como esa pérdida es el hecho de que la sociedad, sometida a tales presiones, sea ya cada vez más incapaz de diferenciar el mal del bien. Y ese es un problema que también por vía de obra, porque la ley tiene un componente didáctico, y durante generaciones tendemos a identificar justicia con ley, legitimidad con ley. Y hay que dejar claro que hay una gran cantidad de leyes injustas, que carecen de legitimidad desde el punto de vista que se quiera analizar, incluso desde el democrático, y no digamos ya desde el punto de vista moral, y sobre todo desde el supremo, desde el de la fe. Luego, si habláramos para católicos exclusivamente, y aunque no lo hagamos, no puedes comulgar con las dos cosas. O estás conmigo o estás contra mí. No puedes aceptar el mal menor porque en política es lo que me conviene y ahora juego a unas cartas y luego juego a otras, despreciando el decálogo, pisoteándolo inclusive, para volver a utilizarlo cuando te conviene. Porque de eso habremos de ser juzgados. Algunos con más responsabilidad que otros. Pero en cualquier caso, yo también quiero acabar con un mensaje, como dije antes, esperanzador. Y es que el combate ya sabemos quién lo ha ganado. Dicho esto, todos tendremos nuestro juicio particular. Y según nuestros talentos se nos va a reclamar después.